Bienvenidos, manitas. Hoy toca cartonaje y vamos a hacer esta caja desde cero. Ha quedado preciosa, con un estilo vintage, pero quedaos a ver el vídeo porque es muy diferente a todas las cajas que hemos visto hasta ahora en el canal. ¡Empezamos! Vamos a empezar cortando en cartón gris contracolado de 2 milímetros estas 5 piezas que serán nuestra base. Una pieza de 12 por 12 centímetros y 4 piezas iguales de 12 por 17 centímetros. Si os fijáis, las 4 piezas que hemos cortado iguales son los laterales y son del mismo ancho que nuestra base, de 12 centímetros. Así que este tipo de caja es muy fácil de adaptar a vuestras necesidades. Empezaréis cortando la base con la medida que vosotros necesitéis y luego los laterales tendrá que coincidir el ancho de los laterales con lo que mide nuestra base. La altura, la que queráis. Yo en este caso la he hecho de 17 centímetros. Y vamos a empezar a montarla. Colocamos las piezas todas bien pegaditas entre sí, haciendo coincidir cada una de ellas. Y antes de forrar el interior voy a reforzarlo con cinta adhesiva. Esto lo hago porque como los laterales van a tener movimiento, no quiero que se me rompa el papel a medida que vayamos abriendo y cerrando nuestra caja. Y ahora sí que ya pasamos a forrar el interior. Yo voy a hacerlo con esta cartulina normal, es una cartulina escolar que podéis encontrar en papelerías o en bazares. El pliego grande. Podéis hacerlo con cinta de doble cara, como he hecho otras veces, o con cola blanca. Voy a aplicarla en toda la superficie de mi cartón y extenderla muy bien. Vamos a pegarlo y esta vez vamos a cortar un margen de 2 centímetros todo alrededor. Hacemos unos cortes en el ángulo interior y cortamos las esquinas. Vamos a dejar un par de milímetros entre la cartulina y el cartón. Lo siguiente, estas pestañas que acabamos de dejar las vamos a pegar hacia adentro, pero primero las marcaremos bien para que nos ayude a que la cartulina, mientras se seca la cola, se quede en su sitio. Y empezamos pegando los lados más largos. Para pegar los lados cortos, esos 2 milímetros que hemos dejado en las esquinas a mayores de la cartulina, con una plegadera o con la uña, las vamos a doblar hacia adentro. Y ahora ya podemos pegar esta solapa. Esto lo hacemos para que las esquinas se queden bien cubiertas con la cartulina. Y ahora ya pasamos la plegadera por el borde para que quede bien recto. Y ya tenemos el interior forrado. Ahora esto lo vamos a dejar secar poniéndole unos libros encima, un poquito de peso para que se seque y el cartón no se nos doble. Siguiente paso, cortamos 4 triángulos iguales que en la base midan 16 centímetros y de alto también 16 centímetros. Y en la parte de la base le damos la vuelta porque esta será la parte de arriba. Con una cinta vamos a rematar el borde. Voy a coserlo a máquina, si no tenéis máquina podéis hacerlo a mano. Lo siguiente, vamos a pegarlas en su lugar. Estas piezas las vamos a pegar en los laterales. Vamos a coger esta primera y va a ir pegada aquí, así. 1 centímetro, centímetro y medio hacia adentro. Le cortamos este piquito para que no sobresalga y a 1 centímetro más o menos de la parte de arriba la pegamos. Vamos a hacerlo con cola blanca y vamos a esperar que se seque estas primeras partes que vamos a pegar para poder pegar en el siguiente lateral. Cogemos otra y se la pegamos a este lado de aquí y estas otras dos las pegaremos en el lateral enfrentado
en estas partes de aquí más largas. Ya se nos han secado, ha pasado una media horita, no está seco del todo, pero podemos seguir trabajando. Ahora este lado de aquí lo vamos a pegar en este lateral de aquí. Este de aquí en esta parte de aquí del lateral y estas dos exactamente igual en este lateral de aquí. Vamos a colocarnos algo aquí para que sujete este lateral y no tire de la tela, y lo mismo a 1 centímetro, centímetro y medio del borde vamos pegándolo. Nos vamos a preparar unas pincitas para colocar aquí en la parte de arriba y que se nos quede en el sitio mientras la cola se seca. Esta parte, como estáis viendo, hay que armarse de un poquito de paciencia, pero ya veréis lo bonito que queda. Bueno, pues la caja ya está casi seca, no está del todo, yo aún tengo aquí puesta unas pinzas y irá así, de esta manera. La tela tiene que ir cogiendo forma, yo encima he utilizado tela un poquito más tiesa, si utilizáis un algodón más fino pues será más fácil que se adapte al interior. Cerrada será así, con la tapa colocada, y cuando le quitemos la tapa, pues la caja se abrirá con el regalito dentro o sin regalito para nosotros, para guardar cualquier cosa. Vamos a seguir trabajando en el interior y para ello he cortado en cartulina 4 piezas, una para cada lateral, que mida lo mismo que el lateral pero dejando medio centímetro de margen. Si nuestras piezas medían 12 por 17, he cortado las piezas de 11 por 16. Y en papel decorado, cualquier papel que tengáis, otras piezas que pegaré encima de estas, dejando 2 o 3 milímetros todo alrededor de margen. Los papeles decorados, antes de pegarlos, voy a entintar los bordes. Esto es opcional, si queréis lo podéis hacer y si no, no es necesario. Pero como los papeles que estoy utilizando son muy vintage, creo que el envejecido le va muy bien. Pegamos los papeles decorados a la cartulina y la cartulina a los laterales. Estoy utilizando para los papeles cinta de doble cara porque este papel es muy finito y me da miedo que si le pongo demasiada cola se me arrugue. Así es que por el centro cinta de doble cara y por el borde refuerzo con cola blanca. Y lo pegamos dejando ese margen de un par de milímetros. Para la base no os había dicho las medidas. Como ya no me queda más cartulina de este color, a la base no se lo voy a poner. Así es que la medida es de 11,5 por 11,5, medio centímetro más pequeña que nuestra base que medía 12 por 12. Pues vamos a ir pegándolo todo. Plegamos la caja y le ponemos una gomita para que nos deje trabajar por el exterior. Vamos a forrar estos cantos de aquí con unas tiras con la misma cartulina y he cortado piezas con el mismo largo que el lateral, 12 centímetros y 4 centímetros de ancho para doblarlas así. Vamos a cortar 2 de las esquinas así en ángulo hasta el centro y lo vamos a ir pegando con cola blanca.
Y para la base un cuadrado en la misma cartulina de 11,7 por 11,7 centímetros. Y ahora sí que ya tenemos que dejarla secar muy bien, tanto el interior como estas piezas que hemos pegado aquí, para que cuando se abran no se nos despeguen. Vamos a ir forrando la parte exterior de la cajita. Me he encontrado esta cartulina en rojo, que aunque no es el mismo tono que el rojo que he utilizado en la parte interior, no se va a notar. Uno queda por dentro y el otro va a quedar por fuera. Como hicimos por dentro, cortamos 4 piezas de 11,5 por 16,5, medio centímetro más pequeña que nuestros laterales. Y ahora para los papeles, estos son los que me han sobrado de la parte interior. Son demasiado estrechos para utilizarlos, pero tampoco quiero desaprovecharlos. Es una colección de papeles, bueno, no os lo he dicho, por si me preguntáis cuál es esta, y es de 20 por 20 centímetros, es más pequeñita. Yo me la he comprado en AliExpress. Pues lo que os iba diciendo, como no hay mucha cantidad, creo que son 12 papeles solamente lo que vienen, no quiero desaprovecharlos y que me queden restos que luego en otro trabajo me es muy difícil aprovechar. Así que lo vamos a hacer en este. Voy a utilizar estos dos que están enteros y estos restos. Voy a empezar cortando estos dos a la mitad. Y así tengo un papel para cada lado de la caja. Y como son estrechos, voy a aprovecharlos con estos otros. Voy a hacer una composición. Yo voy a querer dejar un margen de 2 milímetros o 3 milímetros alrededor. Bueno, pues con este papel puedo combinar este otro que parece una puntilla y cortar un trocito que cubra el papel que me falta para la cartulina y un poquito más. Este lo voy a cortar así haciendo algunas ondas y parecerá que es una puntilla encima de este otro papel. Y así podemos ir aprovechando los restitos que se nos van quedando. Como hicimos en la parte interior, entintamos los bordes. Y vamos a ir pegando los papeles decorados encima de la cartulina. Primero el grande y después ajustaremos el más pequeño. Y pasamos a pegar estas piezas en los 4 laterales. Vamos a formar la tapa. Y en esta ocasión quiero que la tapa quede encajadita, que venga bien justita, para que los laterales no se nos muevan mientras esté cerrada. Y lo único que tenemos que hacer es, con la gomita puesta, para que todos los laterales estén en su sitio, medimos. Mide 12,6, pues solamente le voy a añadir 2 milímetros. Entonces cortaremos una pieza de 12,8 por 12,8. Dos laterales que tengan la misma medida, 12,8. La altura de cada lateral de 3 centímetros. Eso también lo escogéis vosotros según os guste. Y los otros dos laterales enfrentados son los que vamos a añadirle 2 milímetros a cada lado. En un total 4 milímetros. Serán los 12,8 más 2 milímetros para este lado y 2 para este otro, son de 13,2. Dos piezas que irán enfrentadas, 13,2 por los 3 centímetros. Pegamos primero la pieza grande. Las siguientes piezas, los dos laterales, que miden lo mismo que la pieza cuadrada, pegaditas a la pieza que ya tenemos pegada, porque estamos forrando el interior. Y ahora ya vamos a pegar estas piezas que veis, aquí he marcado para que lo veáis, esos 2 milímetros a mayores en cada lado. Cuando lo peguemos, tenemos que hacer
coincidir el lado este de la pieza grande con la marca de los 2 milímetros, tanto ahí como ahí. Estos 2 milímetros son los que a la hora de montar la caja los pegaremos sobre este lateral de aquí, para que nos quede completamente cuadrada. Y ahora vamos a cortar el sobrante de la cartulina, pero solamente en estos ángulos de aquí. En los lados largos se la vamos a dejar. Doblamos las pestañas y las pegamos. Y ahora ya vamos a montar la pieza. Recordar que estos dos laterales son los que tienen los 2 milímetros a mayores y van a ir apoyados en estos laterales de aquí. Vamos a forrar estos cantos con un trocito de cartulina con la misma altura que el lateral. Doblamos a la mitad más o menos y cortamos en diagonal. Pero fijaros que he dejado unos 2 o 3 milímetros sin cortar para que la pieza se me quede con esta forma. Y lo pegamos justo aquí al borde para cubrir este canto de aquí. Y ahora ya vamos a cubrir estos cantos de aquí, igual que hicimos con la base. Como veis, no tengo una tira tan larga para rodear toda la tapa, así que voy a ir uniendo pedacitos de cartulina. Un trocito de cartulina roja para la parte superior de la tapa. Ya sabéis, la misma medida que nuestra tapa, retirándole un par de milímetros todo alrededor. Y lo mismo para los laterales. Pues ya tengo todos los laterales con el papel decorado también pegado y ahora pasamos a la parte de arriba de la tapa. Voy a marcar por donde tengo que cortar y lo iremos montando. Del mismo papel he recortado un cartel y lo voy a pegar sobre cartulina marrón para hacerle un marco. Y voy a ir recortando de los papeles flores y objetos que me gusten para la tapa. Las voy a ir pegando en la tapa y algunas de las piezas les voy a dar un poquito de relieve. Para ello voy a utilizar cartón gris contracolado que le iré pegando por la parte de atrás. El interior lo he rematado con estos triangulitos en cartulina roja. Simplemente he cortado un triángulo y le he hecho unas ondas como hicimos en la parte exterior. Cada uno es de una manera. ¿Vale? Unas onditas. He entintado la cartulina y se la he pegado justo en la esquina de la pieza de cartón, no del papel decorado. No me gustaba cómo remataba la tela debajo del papel y pegándole estas esquinitas me gusta mucho más. Otra cosa que he hecho fuera de cámara ha sido al reloj y al lacre de la carta, como veis, brilla. Para ello he utilizado este adhesivo, el Oxy Accent. Las que hacéis scrap lo conoceréis seguro. Es un adhesivo con mucho brillo y dimensional.
simplemente lo he aplicado por encima y que lo que conseguimos es destacar esas piezas con el brillo y endurecer el papel. Ahora lo voy a dejar secar y os lo mostraré con más detalle, porque el trabajo ya está terminado. Y este es el resultado. Una caja de estilo vintage. Esta máquina de escribir, en cuanto la vi, me enamoró y ha quedado preciosa. Hemos visto cómo poder aprovechar recortes de papel. La peculiaridad de esta caja es que cuando abrimos la tapa, la caja se abre lentamente, muy lentamente, porque he utilizado una tela que es demasiado gruesita, muy rígida, entonces no me queda ese efecto explosión de hacer así la tapa, ¿vale? Si utilizáis una tela más finita, pues eso os lo hará, pero no me digáis que no ha quedado bonita. La cerramos, no es de estas cajas fáciles de cerrar, pero se lo vamos a perdonar porque es preciosa. Espero que esta idea os guste y si tenéis que hacer algún regalito, animaros a hacerla, porque seguro que vuestro regalo será de 10. Darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y así nos veremos aquí todos los martes y viernes. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.